Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral, y hoy les traigo dos historias que nos han enviado nuestros oyentes, y la primera la hemos titulado Me persiguió un demonio de la Deep Web. Hola Guerrero, te quiero contar algo que me cambió la vida para siempre. Yo era técnico informático de profesión. Trabajaba para una empresa que fundamos mi mejor amigo y yo. El negocio nos iba muy bien. Teníamos 15 técnicos que trabajaban para nosotros. Nuestra empresa fue contratada por empresas locales y consumidores privados para configurar conexiones de internet, instalar software y reparar cualquier tipo de problema informático que se les ocurriera. Naturalmente, vi todo tipo de historias locas y problemas extraños que estas personas experimentaron. Juro que algunas de estas personas simplemente no saben cómo operar una computadora, incluso en estos tiempos que corren. Un día recibí una llamada de uno de los negocios locales que nos contrataban. Decía que su internet estaba funcionando mal y que debía tener algún tipo de virus porque la computadora no funcionaba. Sacudí la cabeza, incrédulo, y le dije que de seguro alguien había desconectado el internet por accidente. Finalmente decidí ir personalmente al negocio. Tan pronto como llegué, el dueño me estaba esperando y comenzó a hablar sobre los piratas informáticos o hackers. Ahora odiaba Microsoft, odiaba los virus, odiaba todas aquellas tonterías. Entré a su oficina y comencé a trabajar. Conecté mi computadora a la del negocio y comencé a hacer algunas operaciones. El dueño del lugar se fue a hacer unas diligencias y me dejó allí. Él me tenía mucha confianza. De hecho, él fue uno de nuestros primeros clientes. Traté de abrir el navegador, pero no respondía. Supe que definitivamente hubo algún tipo de problema de conexión. Estaba usando mi computadora para hacer algún tipo de diagnóstico en la computadora de la empresa. Luego maldije mi estampa, pues definitivamente no estaba conectada a ningún internet. Claro, ¿cómo iba a funcionar? Primero busqué redes y después busqué algunas conexiones inalámbricas para poder conectarme al internet. Mientras lo hacía, traté de usar una de las herramientas en mi computadora portátil para poderme infiltrar en la red y poner su computadora en funcionamiento. Mientras esperaba para que abriera mi herramienta y se conectara a la web para poder descifrar la clave del internet, otra red se abrió y se conectó a mi computadora. Acto seguido salió un link que daba acceso a una página de la Deep Web. Era una página de chicas. Me dio mucha risa, pues pensaba que el viejo tal vez había estado viendo videos indecentes y por eso había malogrado la computadora. Por curiosidad entré. Me di cuenta que aquella página, en efecto, estaba en la Deep Web, o en la Internet profunda. Un lugar donde la línea entre lo legal y lo ilegal es bastante fina. Es como el lejano oeste, un lugar sin ley, una tierra de nadie. En ese instante, mi computadora personal se congeló. Solo fue por un segundo. Esto no sucedía a menudo. Me tomó por sorpresa. Me encogí de hombros y tal vez como la velocidad del internet era bien baja, tal vez algo había afectado a la computadora. Pero seguí conectado por un par de minutos más. Pero más tarde, sin embargo, sucedió de nuevo. Y otra vez, y cada vez todo se me hacía más raro. Pensé que tal vez era algo con la red, pero las cosas comenzaron a ponerse realmente interesantes. Después de una larga cadena de pausas, mi pantalla parpadeó. Y de la nada el navegador se abrió solo. Había una chica conectada a una webcam. La chica era espectacular. Y comenzamos a chatear. Me dijo que no podía usar su micrófono y hablar porque su esposo estaba durmiendo. Así que mejor escribiríamos. Me mandó unos links con unos supuestos videos de ella. Qué tonto fui. Por la calentura del momento, di clic en los enlaces. La computadora hizo todo tipo de cosas raras. En ese momento me preocupé que fuera a infectar la computadora con algún tipo de malware o de virus al conectarme a aquel sitio. Cuando procedí a cerrar el navegador y comencé a desconectarme de la red, mi computadora no respondía. No podía desconectarme. Sin importar cuántas veces hiciera clic en el pequeño botón de desconexión, mi computadora no respondía. En ese momento se vio cómo la chica que estaba en la pantalla puso unos ojos de terror y como una sombra que parecía un hombre se abalanzó sobre ella y en ese instante se congeló la imagen.
La imagen se congeló con el escalofriante rostro de la chica. Se podía ver que la chica estaba experimentando un intenso ataque de pánico. Justo cuando estaba a punto de presionar el botón de encendido para reiniciar mi computadora, el navegador se abrió nuevamente. Esta vez con un pequeño cuadro de chat. Hola. No estoy muy seguro de lo que está pasando, pero quiero hablar contigo ahora. Hola, respondí por impulso. Desconéctate de esta red. Esta es la última advertencia que te doy. No sé qué me hizo responderle, pero le respondí. Amigo, no es mi culpa que su esposa decida hablar con hombres en la internet. No sé de dónde salió aquella respuesta, pero fue lo que le dije. La respuesta de la otra persona me asustó más que nada en el mundo. La otra persona comenzó a enumerar información privada sobre mí. Mi nombre completo, mi dirección, mi número de teléfono, incluso la información de mis tarjetas de crédito. Dijo también dónde vivían mis padres, su nombre completo y todo tipo de identificaciones. Y otra vez escribió, esta es mi última advertencia, salte de aquí. Sentí como si mi alma se saliese del cuerpo. Quedé paralizado por el miedo, y lo que vino después fue más escalofriante aún. La cámara web se volvió a encender, y me volvió a escribir, realmente no deberías estar espiando a la gente, o podrías ver algo que te destruirá. De repente comenzaron a aparecer imágenes en mi pantalla. Eran imágenes escalofriantes, humanos destripados, sacrificios humanos, miembros separados de cuerpos, caníbales comiendo personas, videoclips de suicidios masivos. Mi corazón se aceleraba, mi cuerpo temblaba por las imágenes. Finalmente logré desconectarme de la computadora y la cerré de un golpe. Corrí de allí tan rápido como pude y antes de llegar a mi carro, un violento episodio de vómitos me atacó. Demoré bastante en recuperarme. Me tomó unos 20 minutos. Después agarré mi computadora portátil debajo del brazo y me subí al coche. Fue solo sentarme en el coche cuando pude escuchar un susurro. No debiste haber entrado. Fue terrible. Solo quería dejar aquel lugar y reemplazar mi computadora portátil. No quería que aquella persona tuviera acceso a mi información personal. Conduje de regreso a la oficina. Pero antes recuerdo que pasé por una ferretería y compré el imán más poderoso que tenían disponible. Lo pasé por el disco duro varias veces, esperando que aquello acabara con la máquina. Llegué a la oficina y le di mi computadora portátil a uno de los chicos. Y le dije que me diera otra. Durante unos días, todo volvió a la normalidad. No más cajas de chat, no más conexiones a internet desprotegidas y no más imágenes perturbadoras. Yo diría que hasta la primera pesadilla todo iba bien. La primera pesadilla fue tan vívida que la recuerdo hasta hoy. Vi cómo apareció la chica con la que estaba chateando en mi habitación. Estaba desnuda. Nos comenzamos a besar y de pronto la chica tomó la forma de un hombre. Un hombre que comenzó a golpearme y a hacerme lo mismo que había visto en los videos. Me despellejaba vivo, me sacaba los intestinos, me hacía todo tipo de torturas. Me desperté entre sudores fríos, mi corazón acelerado, ya no podía respirar. Me tomó varios minutos darme cuenta que aquello era simplemente una horrible pesadilla. Me levanté de mi cama y entré al baño. Decidí tomar un baño para deshacerme de todo el sudor. Traté de recomponerme. Cuando regresaba a mi habitación, vi en la parte delantera de mi cama mi computadora personal. Lentamente me acerqué para examinar qué estaba pasando. No recuerdo haberla dejado encendida y mucho menos en la cama, pero con todo lo que había pasado aquellos días, tal vez la había dejado allí accidentalmente. Así que me incliné y la levanté. La pantalla estaba en blanco. Solo había una pequeña caja negra con el cursor blanco parpadeando. Recordé que ni siquiera usaba mi computadora para acostarme. De hecho, la había dejado en la cocina, si mal no recordaba. Mi cámara web se activó en ese momento y alguien escribió: ¿qué pasa? Las pesadillas te mantienen despierto. Hice lo que cualquier otra persona hubiese hecho. Le quité la batería a la computadora y la tiré en una gaveta. Traté de dormir, pero no pude. Recuerdo que el resto de esa noche me la pasé sentado en el borde de la cama, mirando al suelo, paralizado por el miedo. Tal vez aquel hombre había decidido perseguirme.
Esto no era normal. Esta fue la peor noche de mi vida. Cada vez que me despertaba de estas pesadillas, podía escuchar mi computadora portátil dentro de la gaveta. Sabía lo que estaba sucediendo, pero nunca miré. No quería nunca volver a ver ese mensaje o ningún otro de aquel extraño. No quería asustarme aún más. Después de 3 noches de experimentar esas terribles pesadillas, de no poder dormir porque me aparecían aquellas imágenes, decidí regresar al trabajo. Mi compañero se acercó a mi escritorio y me dijo directamente: «Te ves enfermo. ¿Por qué no te vas a casa y descansas un poco?». Quería decirle lo que estaba pasando, pero sabía que él no me creería. Tal vez me diría que me controlara, que me quitara esa ansiedad y que regresara a mi casa, que me quedara ahí hasta que estuviera bien. Así que decidí mejor no decir nada. Esa misma tarde, mientras conducía a mi casa, encendí la radio para mantenerme despierto. Pero la radio no sintonizaba. Ninguna de las estaciones que escuchaba parecía estar transmitiendo. Traté de conectar mi teléfono al carro con un cable auxiliar, pero tampoco escuchaba nada. Era solo estática. Cuando me estaba aproximando a la casa, me di cuenta que había una luz que parpadeaba desde el interior. Pensé que tal vez había dejado la maldita televisión encendida. Seguro la había olvidado. Con todas estas noches que no podía dormir, ya el sueño me estaba pasando factura. Fui a estacionar el auto y solo fue comenzar a sacar la llave cuando la radio se encendió. Esta vez no fue estática lo que se escuchó. Estoy seguro de que era aquella voz profunda que me había hablado en el chat. Lo que acababa de salir por los altavoces de mi carro era aquella voz. Y otra vez la frase: «No debiste quedarte cuando te dije que salieras. Pronto te haré la visita». La pantalla que mostraba las estaciones era solo un montón de símbolos y letras aleatorias. Nada hacía sentido. Salí del carro y ni siquiera recuerdo si lo cerré. Fue solo entrar a la casa cuando vi que la televisión estaba apagada. No podía decir con certeza de dónde venía aquella luz que había visto desde el carro. De pronto, como un estallido, se encendió la televisión, a todo volumen. Solo se veía y se escuchaba una estática, un ruido blanco. Mi corazón latía con fuerza y mis manos comenzaron a temblar. «Por favor, para. Ya detente». Pero el sonido comenzó a hacerse más y más fuerte, hasta que ni siquiera pude oír mis gritos, mis propios gritos, implorando a aquel ente que se detuviera. De pronto todo quedó en silencio, en el más absoluto silencio. Mi televisor no mostraba nada, era como si no estuviese encendido. Me puse de pie lentamente, todavía temblando, y fui directo al televisor. Tenía que desconectarlo, temía que se encendiera de nuevo. Me incliné detrás del mueble para desconectarlo, y en ese desgraciado momento sentí cómo me soplaron un aire gélido en la nuca. De un salto me puse justo frente a la pantalla de mi televisor y pude ver una figura sentada en el sofá. Me paralicé. Una vez más no podía moverme. No me iba a girar por nada del mundo. Y en ese instante traté de rezar, pero no pude. Cerré los ojos esperando de que aquella visión desapareciera, pero no fue así. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando volví a abrir los ojos, aquella figura se paró del sofá. Solo pude ver su cabeza. Parecía que le colgaba a un lado del cuerpo. No sé cómo, pero pude ver también el reflejo de una inquietante sonrisa. Una sonrisa que esbozaba aquella cabeza que le colgaba a un lado. Se veía igual que el hombre que me atormentaba en mis pesadillas. No podía mirar hacia el otro lado. Tenía demasiado miedo de moverme. De repente pude escuchar una voz aterradora, distorsionada y como si fueran varias personas hablando a la vez. «¿Me temes? Si todavía no te he hecho nada. Solo te he enseñado lo que te haré». Acto seguido vi imágenes en la pantalla del televisor, mucho más traumáticas. Ahora no solo eran imágenes de personas desconocidas, ahora me estaba enseñando familiares y amigos. No pude resistir aquello y me sobrepuse a la parálisis. Agarré una pequeña botella de vidrio que estaba en la mesa junto a mí y la arrojé. La arrojé tan fuerte contra la pantalla del televisor que estalló en 1000 pedazos. Los vidrios rotos cubrían el piso y cuando miré al televisor todo estaba roto. La pantalla estaba hecha añicos. Aquel maldito demonio se había ido.
Con la fuerza que me quedaba, caminé a mi habitación y me dije a mí mismo, lo siento mucho. Y aquella endemoniada voz me respondió, ¿no lo sentías cuando me retaste? Levanté lentamente la cabeza y allí estaba. Ahora estaba sentado en el borde de mi cama, mi laptop abierta y la webcam activada. Aún no termino, me dijo. Tomé mi computadora portátil con todas mis fuerzas y la tiré por la ventana, tan fuerte que la vi caer al suelo y se hizo añicos. Esto tiene que terminar hoy, sentencié y cerré la ventana. Cuando levanté la vista pude ver que alguien estaba parado en la esquina, debajo del poste del alumbrado público. Salí de aquella habitación, no iba a pasar más allí ni un segundo. Inmediatamente pude escuchar a alguien golpear a la puerta una y otra vez, siempre de 3 en 3. Mi corazón se aceleró. Inmediatamente pensé en el hombre que estaba debajo del poste. El pánico se apoderó de mí. Debatía si debería llamar a la policía o no. No sabía qué hacer, y los golpes continuaron. Ahora también se escuchaba una voz hablando en mi habitación. La confusión se apoderó de mí. Salí corriendo de la casa y tomé mi automóvil. Y no paré hasta la casa de mi abuela. Al fin paz. Solo necesitaba dormir. Solo necesitaba descansar. Así que me acosté. Mis músculos comenzaron a relajarse. Ya respiraba lentamente. Mi abuela me vio y dijo que algo andaba mal. Me decía que sentía como si tuviera una energía oscura detrás de mí. Ella comenzó a rezar y llamó a su mejor amiga, una mujer muy entendida de estas cosas espirituales. No salí del cuarto por 2 días. No quería salir ni hablar. La amiga de mi abuela me examinó y concluyó que un demonio trataba de poseerme. Que primero trataría de enfermarme, de apartarme de todos, de deprimirme, y cuando no tuviese fuerzas para defenderme, me poseería. Cuando me recuperé un poco bajo las protestas de la abuela, decidí regresar a mi casa. Tenía que enfrentar todo aquello. Si hubiese sabido el error que estaba cometiendo, no hubiese vuelto a mi casa. Esa misma noche volverían las pesadillas y aquella sombra con la cabeza colgando, como si tuviese el cuello roto, se instaló en mi habitación. Aquel ente controlaba todas las cosas electrónicas. No me dejaba tranquilo. Incluso trató de asesinarme, incendiando la casa. Encendió el fogón donde tenía puesto unos platos desechables. Pero por suerte me despertó el olor a quemado. Con un poco de trabajo logré sofocar aquel naciente incendio. Ya estaba cansado de todo aquello y cometí otro grave error. Le hablé. Una vez que le hablas a estos entes, le das permiso para que entren en tu mundo. Volvieron las pesadillas y otra vez el desespero. Una noche, aquel ente que me observaba desde la oscuridad de mi habitación me habló. Puedo resolver tu futuro. Si me entregas a tu socio, te daré la compañía para ti. Serás próspero y rico como no te lo imaginas. Solo entra en tu computadora y envíale ese link que está ahí. De lo contrario, te atormentaré. Me llevaré a tu abuela y me llevaré a tu primer hijo cuando nazca. Aquello no me preocupó porque ni siquiera novia tenía. Pero era algo inquietante, algo que me aterró. Saber que me podía quitar algo tan preciado como un hijo. Te haré sufrir como no tienes idea. No sabía qué hacer. Por un momento no sentí miedo. Ahora se escuchaba como una voz normal, incluso familiar. No sabía qué hacer. Pero de pronto vi mi computadora sobre la cama. La misma computadora que había tirado por la ventana. Y como impulsado por una fuerza desconocida, apreté el botón de enviar. En ese momento, el ente desapareció y todo cambió. Las pesadillas se detuvieron, las apariciones pararon y el negocio cada día iba mejor. Pero según mejoraba el negocio, la vida de mi socio se iba deteriorando. Comenzó a tener grandes problemas en su matrimonio y finalmente la esposa lo abandonó. Él comenzó a tomar, se convirtió en un alcohólico y cayó en tal depresión que incluso trató de quitarse la vida. Yo seguía con el negocio adelante y cada mes me aseguraba de pagarle lo que le correspondía. Creo que lo hacía por cargo de conciencia. Recuerdo que un día llegué a su casa para firmar unos documentos y para pagarle el dinero del mes. Él me miró de una forma que nunca lo había hecho y me dijo,
¿Estás contento con lo que hiciste? No supe qué responder. Agarré los papeles y me fui de allí. 2 días después, supe que se había quitado la vida. Después de aquel episodio, vendí el negocio, dividí las ganancias y le di su parte a su familia. Después de disolver el negocio y de pagar las deudas, me fui de allí. Me fui de la ciudad. Ahora trabajo como restaurador de arte. Evito las computadoras por todos los medios. Sus historias las escucho por una compañera que es fan de su programa. Pero yo trato de evitar todo tipo de contacto con computadoras, teléfonos u otro tipo de energía, pues siento que ese ente puede regresar y a pedir más de mí. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado ¿Quién visitó la casa de la abuela? Cuando tenía 18 años, mi abuela me pidió que cuidara la casa por ella, pues ese fin de semana se iría a la Florida con algunos amigos de la iglesia. Acepté inmediatamente. Pensé en hacer una gran fiesta e invitar a todos mis amigos, pero desafortunadamente mi plan fracasó. Mis amigos no podían ir, pues mi abuela vivía a las afueras de la ciudad y era muy lejos para ellos. Estaba frustrado y aburrido en aquella enorme y vieja casa. Esa noche dormiría en el dormitorio de invitados, al lado del dormitorio de la abuela. Siempre dormía en aquella habitación cuando iba con mi hermano a dormir a casa de la abuela. Siempre dormía en la cama del lado de la ventana. Esa noche, antes de meterme a la cama, revisé todas las puertas, asegurándome de que todo estuviera cerrado. Me fui a acostar temprano. En realidad no había mucho que hacer allí. Solo estuve en mi teléfono por un par de horas, viendo videos, mandando mensajes a mis amigos y ese tipo de cosas. Cuando me estaba durmiendo, podía escuchar una voz, la voz de alguien, una voz que venía de afuera. Sonaba como la voz de una mujer diciendo, hola. Salí de la habitación y me acerqué poco a poco a la puerta principal, moviéndome lento para poder escuchar. Definitivamente era la voz de una mujer, que decía hola cada 10 segundos. A medida de que me acercaba a la puerta principal, confirmé que el sonido venía de la puerta de enfrente. Cauteloso, me acerqué al comedor. Esas ventanas tienen una vista clara del porche delantero, así que me acerqué a la ventana para intentar ver quién estaba afuera. Traté de mirar a través de la ventana de la forma más discreta posible, pero supongo que no hice un buen trabajo, pues solo fue mover la cortina y allí me encontré con el rostro de una señora mayor, vestida con unas ropas muy parecidas a las de mi abuela. Ella me miraba directamente, como si supiera dónde yo estaba, y una vez más repitió aquel hola, con una sonrisa extraña en el rostro. Era algo raro, pues esta mujer parecía enojada, pero a la vez tenía una sonrisa. Era una señora mayor, como mi abuela, pero la extraña expresión que mostraba su rostro me hizo apartarme tan lejos de la ventana como pude. Traté de tranquilizarme, tal vez era una amiga de la abuela, pero ya era medianoche. ¿Quién podría estar allí a aquellas horas? ¿Por qué no llamaría o tocaría el timbre? Ella simplemente seguía allí parada, saludando una y otra vez. Aquello me inquietó. Fui a la cocina y tomé un cuchillo, y volví a la habitación de invitados. Cerré la puerta y me senté a la orilla de la cama. Comencé a enviar mensajes de textos a todos. Les conté lo que estaba pasando. Pero algo raro pasaba. Los mensajes no salían. Era como si algo o alguien estuviera bloqueando la señal. Mi hermano me decía que llamara a la abuela, pero yo sabía que sería inútil. Primero, ella estaba muy lejos, y segundo, ya era tarde. Seguro estaba durmiendo y no quería preocuparla. En medio de aquel debate sentí un sonido que me heló el alma. Pude escuchar con claridad cómo se abría la puerta de la cocina. No tenía dudas de que se estaba abriendo la puerta, pues conocía perfectamente aquel sonido peculiar que hacía la puerta cuando la abría. El pánico se apoderó de mí y sentí un dolor muy fuerte en el área del pecho. No podía pensar con claridad, solo quería salir corriendo de aquella casa. Agarré el cuchillo y me paré frente a la puerta. Podía oír claramente pasos acercándose a la puerta. Asumí una posición de ataque. Estaba listo para acabar con lo que estuviera detrás de aquella puerta. Todo quedó en silencio.
Por unos segundos no sabía qué estaba pasando. Y después, aquella familiar voz rompió el silencio. Hola. No moví ni un músculo, solo esperé. Después pude escuchar cómo los mismos pasos se alejaban de la puerta. No quería llamar a la policía. No sé por qué, pero quería dejarlo fuera. Con el mayor miedo que he sentido en mi vida, me volví a meter a la cama. Y allí esperé por un par de horas. Finalmente decidí bajar las escaleras y revisar la casa nuevamente. Miré por las ventanas y ya no había nadie. La anciana extraña parecía haberse ido. A la mañana siguiente llamé a mi abuela y le conté lo que sucedió. Enseguida noté el pánico y la angustia en su voz. No sé quién pudo haber sido. La única persona que hacía eso era Rosa, la mamá de los vecinos nuevos. La señora tenía Alzheimer's y se les escapaba. Le dije a mi abuela, pues seguro era la señora. La señora era más joven que tú y vestía unas ropas parecidas a las tuyas. Tenía una rara expresión en el rostro. Mi abuela confirmó que esa era la descripción de la vecina, pero no pudo haber sido ella. La abuela pausó y, como dudosa, me dijo: Rosa falleció hace más de un mes. Y esto es todo por hoy. Espero que estas historias les hayan gustado. Si lo hicieron, déjenos un like, y si no lo han hecho todavía, por favor suscríbanse. Y antes de dejarlos, hoy voy a mandar algunos saludos. Primero quiero saludar a Luis Arturo Holguín Vaca, quiero saludar a Iliana Castellón, a Xiomara Ventura, a Griselda Montero, saludos también para Vanessa Varela, saludos a Marcos Campos, saludos también a Carla Salazar, a Perla García, saludos también a Patricia Mendivero, saludos a Consuelo Esteves Viña, saludos también para Angélica Cabrera, a Maribel de León, saludos también a Briana Galván, bienvenida al canal, bienvenida a esta pequeña familia, saludos también a Martis Celu, saludos a Ana Gitana, saludos también a Gio, saludos a Graciela Leiva, a Elsa Paulino, a Isabel Magallanes, saludos a Leticia Arboleda, a Daniela Vizcarra, a Blake, saludos también a Luisa Fernández Mejía, saludos también a Clayby Lugo, gracias por estar ahí siempre, saludos a Rafaela Córdoba, saludos también a Raiza Feliz, a Maurín Lebrón, una fiel oyente, saludos también a Sofi Bello, a Silvia Zúñiga y saludos a Laura Vaquero. Muchas gracias a todos por estar ahí, gracias por el apoyo, espero que tengan una semana bendecida y nos vemos en el próximo video.